Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Hoy vamos a tratar una aplicación sumamente interesante que sacó Apple hace un tiempo. Esa aplicación se llama iBooks Author y básicamente para lo que va a servir esa aplicación es para crear libros interactivos. Si estáis pensando en escribir un libro o escribir cualquier artículo que pueda ser publicado digitalmente, iBooks Author os puede ayudar muchísimo. Es una aplicación tremendamente intuitiva, está prácticamente plagiada de la suite de iWork, con los mismos asistentes, el mismo funcionamiento, y nos va a permitir hacer cosas espectaculares. Vamos a poneros un ejemplo. Bien, entonces ahora mismo estamos en nuestra librería, en nuestro iBooks del iPad, y en este caso tenemos este libro, que es una muestra de ese libro, que es Life on Earth. Es un libro totalmente interactivo. La primera, y si os fijáis ya lo primero que tenemos es un vídeo. Tenemos un vídeo con volumen y en este caso, esto es la presentación del libro. Digamos que ya con solo esto ya es una innovación realmente. En este caso tenemos un libro científico que va explicando determinadas cosas del cuerpo humano y de la naturaleza. Bien, tenemos una página de entrada que nos va a permitir navegar, en este caso estamos en el capítulo de bienvenida, y nos va a ir mostrando determinadas páginas. En este caso podemos ir seleccionando la siguiente. En este caso no tiene nada interactivo realmente, pero en la siguiente página, si os fijáis aquí a la derecha, ya tenemos un vídeo. Vamos a hacer clic en el vídeo. We want to show you biology. Es un vídeo dentro de la propia página que nos puede explicar determinadas cosas y además que nosotros no solo lo podemos ver aquí, como veis tiene un botón de maximizar y además si cogemos con dos dedos y los extendemos, si os fijáis lo que vamos a hacer es ponerlo a pantalla completa o volverlo a colocar en su sitio. Ponemos a pantalla completa, le damos y se reproduce. Bien, lo cerramos y lo vamos a parar. En este caso, como veis, son realmente libros totalmente interactivos. Ahora estamos viendo, a la derecha, una representación en 3D. Y esa representación nosotros la podemos mover como nosotros queramos. Si os fijáis, podemos ponerla en la ubicación que nosotros queramos para poder visualizarla mejor. Vale. Le hacemos clic y también lo vamos a poder ver a pantalla completa para observarlo mejor. Bien, si os fijáis aquí a la izquierda tenemos una presentación interactiva que lo vamos a permitir, en este caso lo vamos a dar para que lo veáis y nos tiene un botón de empezar animación. Comienza esa animación con una presentación de Keynote como vosotros queráis. Realmente es interactiva, vamos a poder ir seleccionando lo que vamos a querer ver, vamos a ir cambiando entre los pasos, ir saltando y obteniendo información de esos pasos. Si os fijáis tenemos cohesión, nos va mostrando determinados aspectos de esa presentación a medida que nosotros vamos navegando por ella. Bien, como veis realmente es tremendamente interactivo, es que la palabra de esta aplicación es la interactividad. Vamos a pasar de página, tenemos otro vídeo. There's the question of why did I pick ants? Why not butterflies or whatever. Bien, lógicamente tenéis que tener cuidado con no introducir muchísimos vídeos, muchísimas fotos, porque realmente los libros van a pesar, pero bueno, una vez descargados no vamos a tener problema porque va a hacer una lectura en local, es decir, no vamos a tener problema. Tenemos otra presentación parecida a la anterior, que en este caso nos va a permitir seleccionar partes del cuerpo de los insectos y nos va a mostrarlas en otros insectos. Bien, después, ahora en este caso hemos cambiado de capítulo, hemos cambiado de sección y ahora, por ejemplo, vamos a hacer clic aquí. Y aquí tenemos una galería de fotos. De tal modo que yo ahora estoy viendo una foto. Abajo tengo un pie de foto que me informa de lo que estoy viendo. Paso a la derecha, paso de foto, paso a otra foto. Y así sucesivamente en todas las fotos que haya dentro de esa galería. En este caso solo hay 3. Y podemos cerrarla también pinchando con los dedos. Estas son imágenes interactivas. Estas imágenes interactivas siempre es bueno hacerlas, digamos que a pantalla completa o casi completa. Porque se va a ver mejor. Nos va a permitir indicar más claramente a la persona que esté leyendo qué es lo que está viendo. De tal modo que, por ejemplo, en este caso, la pipeta. Hacemos clic en ese nombre de pipeta, me hace un zoom sobre esa pipeta y me indica qué es. También selecciono aquí este gel y me indica lo que es y aquí exactamente igual. Además de hacerlo de ese modo, puedo ir navegando con estos botones que tengo aquí abajo para que me informe de todo lo que tiene.
o bien utilizar estos cursores que tenemos a la derecha y a la izquierda para ir navegando entre unas u otras. Bien, lo último que vamos a ver en este caso es un test, es decir, una especie de examen, una especie de prueba para el que esté leyendo de si ha prestado atención, de si se ha enterado de algo realmente o no. Por ejemplo, en este caso nos está preguntando cuál de los siguientes es una sábana. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este. En el momento que yo selecciono uno me sale un botón de comprobar. Le doy a comprobar y me dice que está correcto. Me indica un símbolo verde indicándome que está correcto. Paso a la siguiente y me pasa otra cosa. Por ejemplo, ahora selecciono tundra. Y la tundra también es correcta. Selecciono la siguiente y le digo que esto es taiga. Correcto. Ahora vamos a fallar para notar. Le damos aquí y hemos fallado. Podemos reintentarlo o pasar de pregunta. Por ejemplo, en este caso también es muy interesante seleccionar qué imagen va en cada lugar. En este caso podemos poner aquí. En este caso lo vamos a hacer a ojo. Tampoco voy a fijar demasiado. Le damos a comprobar y hemos fallado. Vale. Le damos al siguiente y nos da el resultado. De 5 respuestas, 3 han sido correctas. Retroceda para revisar las respuestas incorrectas e intentarlo de nuevo, o borre todas las respuestas y vuelve a empezar. Le damos a volver a empezar y vuelve otra vez al principio. Entonces, para que veáis que realmente nos permite jugar con el lector de un modo que nunca antes se había visto en un libro. Bien, entonces, una vez que hemos visto lo que podemos hacer con iBooks Author, vamos a ver cómo se hace. Vamos a abrir iBooks Author y lo primero que nos aparece es un selector de plantillas. Por defecto solo nos trae 6 plantillas, pero en la App Store podemos comprar packs de plantillas. Abrimos la App Store y buscamos iBooks Templates y ya tenemos aquí, en este caso tenemos algunos gratuitos y otros de pago. Generalmente son de pago y la verdad es que estos gratuitos son los primeros que he visto, pero bueno, tenemos unos cuantos que en este caso vamos a descargar para verlos ya directamente. Los descargamos. Bien, y una vez que quisiéramos aplicar uno de estos, en este caso estos gratuitos tampoco son ninguna maravilla, pero podríamos arrastrarlos fuera de la aplicación y después ya guardarlos en iBooks Author. Pero pues ya lo veremos, también podríamos abrirlos directamente desde aquí. Bien, lo que vamos a hacer es aplicar uno de los temas que ya tenemos seleccionados. En este caso vamos a seleccionar pues este de astronomía, que digamos que es de los más llamativos. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Y lo primero que vamos a ver, iBooks Author está preparado y está optimizado para crear libros en modo apaisado, es decir, en modo horizontal. De hecho, cuando nosotros cambiamos la orientación, no nos crea un libro como tal. Es decir, nos va a crear un archivo que sí vamos a poderlo leer perfectamente y va a funcionar perfectamente, pero no va a estar optimizado y no vamos a aprovechar todos los recursos que tiene iBooks Author. Entonces, lo primero que vamos a ver es que arriba tenemos una barra de herramientas. Y si os fijáis, es muy similar a la que tenemos en iWork. Lo primero tenemos la opción de añadir páginas. Ya la veremos, capítulos, sección, páginas. Tenemos una opción de visualización. En esta opción de visualización nos va a permitir ver miniaturas de páginas, que es como lo tenemos aquí, un esquema del libro, una barra de herramientas del glosario. El glosario, como sabéis, es un conjunto de palabras de las cuales nos interesa aclarar su significado para gente que pueda no conocerlo. Entonces, podemos ir creando el glosario automáticamente a medida que vamos escribiendo o crearlo a posteriori o no crearlo, como vosotros queráis. Pero es bastante recomendable tener un glosario. Bien, vamos a cambiar la visualización a miniaturas de página, que me gusta más. Vamos a dejar la barra de herramientas del glosario. Nos permite mostrar un cajón de estilos, que en este caso en pantalla completa me lo muestra en la pantalla secundaria. Vamos a verlo para que lo veáis. Lo tenemos aquí, un cajón de estilos. Tenemos mostrar las disposiciones. En este caso, si os fijáis, tenemos las disposiciones de las páginas y de las secciones. Ya veremos a medida que trabajemos con él cómo funciona. Ocultar la barra de formato. La barra de formato es la que teníamos abajo, que nos iba a permitir formatear el texto. La tenemos aquí. Digamos que es una barra de formato estándar que nos va a permitir cambiar fuentes, colores, poner texto en negrita, alinear párrafos, etc. Nos va a permitir mostrar reglas en el documento para alinear mejor nuestros objetos y mostrar límites de la disposición. Si os fijáis, tenemos aquí los límites de esos cuadros y demás. Después podemos mostrar caracteres invisibles, si tenemos determinados caracteres invisibles, como en este caso es el espacio, etc. Bien, en este caso vamos a desactivar esta opción, desactivar lo de ocultar, la barra de formato la vamos a dejar, vamos a ocultar las disposiciones y vamos a ocultar el cajón de estilos. Lo vamos a dejar así y le volvemos a dar
a pantalla completa. Después tenemos un selector de la orientación al lado del menú de visualización que nos permite ver por defecto la página en horizontal, es decir, en apaisado, y podemos darle al botón de la izquierda que nos va a permitir situarlo en vertical, con lo cual podríamos ver el texto. En este caso tenemos un texto a pantalla completa, con lo cual se ve bastante grande. Pero bueno, en cuanto es mucho texto, en cuanto llega un momento que es mucho texto, en vez de pasar de página a página nos pasa todo seguido. Entonces no está del todo trabajado ese tema de tenerlo en vertical. Realmente no sé por qué. Yo supongo que será básicamente porque sacas más partido en horizontal de toda la opción multimedia, pero bueno. Después tenemos herramientas normales como crear un cuadro de texto. Nos va a permitir crear un cuadro de texto para introducir texto donde nosotros queramos. Podemos situarlo donde queramos y del tamaño que queramos. Podemos añadir figuras. Si os fijáis, tenemos las mismas figuras que tenemos en iWork. Líneas, flechas, círculos, triángulos, flechas a los dos lados, bocadillos, estrellas, etc. Vamos a poder crear una tabla. Podemos crear una tabla en cualquier sitio de la página. Podemos crear gráficas. Es decir, tenemos gráficas como tenemos en iWork. Si trabajáis con la suite iWork o estáis viendo los vídeos de iWork, realmente ya sabréis cómo funcionan. Y después tenemos otra cosa novedosa que son los widgets. Los widgets nos van a permitir añadir contenido multimedia a estos libros. Lo primero es la galería. La galería, como ya vimos, aparece como una sola imagen en nuestra pantalla, pero en el momento que nosotros hacemos clic, descubrimos que es una galería de varias fotos y esas fotos podemos ir viéndolas de una en una. Multimedia nos va a permitir añadir un archivo multimedia, audio, vídeo. Esto es muy interesante, nos va a permitir crear, digamos, una página o un artículo de repaso, de tal modo que si es un libro pues educativo, pues os va a permitir crear una serie de preguntas de repaso con sus confirmaciones, etc. Nos va a permitir añadir un archivo de Keynote, también es muy interesante, podrán añadir un archivo de Keynote. Imagen interactiva, que ya vimos también cómo son. Y después tenemos un archivo 3D. Este archivo de 3D ya veremos cómo introducirlo, vamos a ver un ejemplo, un archivo 3D para introducirlo, pero bueno, ya visteis esa cadena de ADN que nos va a permitir moverla hacia donde nosotros queramos. Y después tenemos la opción de insertar un código en HTML, pues un tema de una página web o cualquier widget de una página web, etc. Después tenemos el botón de previsualizar en el iPad conectado y el botón de publicar en iBook Store. Daros cuenta de una cosa, una de las condiciones para utilizar iBooks es poseer un iPad. Bueno, realmente no es así, pero realmente para previsualizar este libro no lo vamos a poder previsualizar en nuestro ordenador, lo vamos a tener que previsualizar en un iPad. Entonces, generalmente es necesario disponer de un iPad para ir trabajando ese libro correctamente, digamos. Y después tenemos los inspectores. Tenemos el inspector, lo tenemos aquí, que el inspector, al igual que en iWork, lo que es un conjunto de inspectores separados, pero unidos dentro de una misma ventana. Tenemos el inspector del documento, inspector de disposición, inspector de ajustar. Tenemos inspector de texto, inspector del gráfico, del objeto, de dimensiones, inspector de la tabla, inspector de la gráfica, inspector de enlaces y inspector de widgets. Nosotros además, en este caso estamos trabajando con un inspector unificado, pero nosotros podemos abrir más de un inspector. Podemos dar la visualización y dentro de visualización podemos darle a nueva ventana de inspector. De ese modo vamos a tener otro inspector abierto. Y de ese modo podríamos tener varios inspectores abiertos a la vez, cada uno con su función para, digamos que, trabajar más cómodamente. En caso de que, por ejemplo, en este caso tengo dos pantallas, pues me sería muy cómodo tener todos los inspectores abiertos en el momento que estoy trabajando para no tener que ir cambiando de una pestaña a otra. Bien, después tenemos el inspector multimedia que nos va a permitir añadir archivos multimedia de nuestras librerías, de nuestros discos duros, archivos de audio, películas, fotos, etc. De nuestras bibliotecas de iPhoto, bibliotecas de Aperture, bibliotecas de iMovie, etc. Después tenemos la paleta de colores. La paleta de colores estándar de macOS X. Y la paleta de tipos de letra, que es la misma paleta de texto que tenemos en macOS X. Bien, además de todos estos inspectores, también tenemos aquí a mano izquierda esta barra que es configurable, podemos hacerla más grande o más pequeña. Bien, si os fijáis, tenemos aquí arriba una parte que pone el libro y aquí tenemos un deslizador. Este deslizador, si nosotros lo marcamos hacia abajo, nos va a mostrar las disposiciones, que es un menú que también podemos acceder desde aquí. Si os fijáis, ahora mismo tenemos el menú ocultar disposiciones porque estamos viendo las disposiciones.
y las podemos activar cuando nosotros queramos. Vale, en este caso podemos regular cómo verlas de este modo. Lo primero que tenemos es el título del libro, digamos que sería la portada y el título. Nosotros vamos a poder cambiar las imágenes, ya veremos cómo, y vamos a poderlo cambiar todo. El título, lógicamente podríamos cambiarlo, bueno, tendríamos que cambiarlo, y lo siguiente que nos aparece es una introducción multimedia. Podemos ponerla o no ponerla, es decir, podríamos poner una imagen, una película, etcétera, para que la persona, en cuanto abriera ese libro, se le mostrase directamente esa introducción. Realmente es muy interesante el poder crear una introducción para tu libro. Ya sea una introducción muy trabajada en cuanto a vídeos o en cuanto a lo que vimos antes, un vídeo sobre naturaleza, etcétera. Podemos hacer una introducción en vídeo o bien, imaginaros que queréis hablar directamente con el lector y explicarle qué queréis hacer en ese libro, qué queréis conseguir con ese libro. Pues directamente podríais grabaros y poner esa introducción explicándole al lector qué pretendéis conseguir con ese libro. Bien, después tenemos la tabla de contenido. La tabla de contenido va a mostrar los capítulos y las secciones en las que se divide nuestro libro. En principio ahora solo tenemos un capítulo y una sección, con lo cual solo nos va a mostrar. Si creásemos un nuevo capítulo, por ejemplo, vamos a dar a copiar, a duplicar, perdón, y lo tenemos aquí, duplicado. Si yo ahora me voy a la tabla de contenidos, me va a mostrar el capítulo 2 porque ha sido el último que he seleccionado. Y me dice que el 2.1 es sin título, que es esta sección. Y aquí abajo tenemos un controlador que me va a permitir cambiar de capítulo. Me va a permitir el capítulo 1, el capítulo 2 y así con todos los que yo tenga. Vamos a eliminar este capítulo, le damos a eliminar capítulo y ya nos elimina el capítulo, la sección y la página. Después tenemos el glosario. El glosario ya lo iremos viendo a medida que vayamos trabajando. Bien, nosotros podemos insertar capítulos directamente desde el menú insertar, página, y nos permite insertar un capítulo o un prólogo, una sección, texto de sección, copyright, dedicatoria, prólogo, etc. Por ejemplo, vamos a seleccionar un nuevo capítulo y vamos a poner un prólogo. Bien, el prólogo lo vamos a poner antes del capítulo, lo arrastramos y lo colocamos aquí arriba. Y dentro de este prólogo lo que vamos a hacer es insertar páginas y dentro de sección nos vamos a la opción de prólogo. Fijáis, aquí ya tenemos ese prólogo. En este caso, lógicamente, es un texto de prueba, pero tendríamos varios tipos. Y bien, una vez que yo he creado esta sección o esta página, lo que sea, si os fijáis, tenemos aquí un triangulito que va a ser lo que nos va a permitir cambiar de disposición. Imaginaros que yo ahora mismo quiero que esto sea un texto de sección, por ejemplo. Os lo va a cambiar directamente a una dedicatoria. Así con todos, es decir, funciona exactamente con todos. Con estas páginas también nos permite cambiar entre capítulo y prólogo. Y aquí exactamente igual, entre capítulo y prólogo nos va a permitir. Las páginas, en este caso esto es una sección y esto es una página. Las páginas también nos va a permitir cambiar si queremos que sea la configuración que tenemos por omisión o que sea una sola columna, 2 columnas, 3 columnas o una página en blanco. Podemos insertar una página en blanco pues directamente para organizar mejor el libro y paginarlo. Vamos a dejarlo por omisión y listo. Bien, lógicamente nosotros podemos cambiar el título de esas páginas o bien directamente haciendo clic aquí, prólogo, con lo cual ya nos va a poner prólogo aquí, o directamente cambiando el texto aquí, que también nos va a funcionar exactamente igual. Bien, además lógicamente nosotros podemos escribir texto. Podemos crear o bien un cuadro de texto y ponerlo donde nosotros queramos. Seleccionamos el cuadro de texto y escribimos un texto. En este caso voy a copiar este texto de prueba. Command C y nos vamos aquí y le damos Command V. Si os fijáis, esto es un cuadro de texto. Y al igual que pasa en iWork, cuando ese texto no cabe dentro del cuadro de texto, nos marca un símbolo aquí que nos indica que falta espacio para ese texto. Entonces podemos ampliarlo o bien formatear ese texto para que nos entrase. Bien, en este caso no es lo que queremos ver porque ya lo veremos más adelante. Vamos a ver determinadas formas de formatear ese texto. Pero ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer es una cosa que es mostraros. Voy a insertar un cuadro de texto aquí también y voy a poner ese mismo texto, da igual que nos sobre. Vamos a ampliarlo un poquito, así. Yo ahora ese texto lo puedo poner en la ubicación que yo quiera. Daros cuenta que tal y como está por defecto, yo si hago esto directamente no voy a poder leer nada, ni de uno ni de otro. Sin embargo, si me voy al inspector y selecciono el inspector de ajustes, directamente me permite seleccionar la colocación del objeto. Por defecto aparece como flotante, es decir, como si flotara por encima del texto, es decir, no se mueve con ese texto.
podemos darle a integrado, con lo cual lo que hace es apartar el texto. Yo lo pongo aquí, por ejemplo, me va a apartar ese texto. O bien anclado. La opción de anclado nos va a permitir que cualquier objeto, en este caso ya sea un cuadro de texto o sea una fotografía, va a quedar anclado a determinado texto, de tal modo que en el iPad siempre se va a mostrar con determinada, texto u objeto. Entonces siempre se va a mostrar en la ubicación que yo quiero. Entonces, de ese modo, al anclar el texto o al anclar una fotografía a una página o a un cuadro de texto, siempre se va a mostrar cuando se vea ese cuadro de texto. Vamos a dejarlo como flotante y vamos a marcar esta opción del objeto usa contorneo. Si os fijáis, tenemos varios tipos de contorneo. Ajustar el texto solo a la izquierda del objeto, ajustar el texto alrededor del objeto, a la derecha del objeto, derecha o izquierda, según donde haya más espacio, o bien dejarlo por encima y por debajo. Seleccionamos por encima y por debajo, si os fijáis el texto directamente se pone encima o debajo. Y por defecto, a mí lo que más me gusta personalmente es este. Básicamente ya no tanto para cuadros de texto, sino para fotografías. Me va a permitir introducir una fotografía en la ubicación que yo quiera sin ningún tipo de problema. Bien, lógicamente, además de nosotros introducir el texto manualmente, en este caso en iBooks Author, podremos escribirlo. Oye, igual ya tenemos documentos escritos en Pages, en Word, y los queremos añadir a este libro. Pues porque en determinados ordenadores que estáis escribiendo, pues no tenéis iBooks Author o escribís en el iPad y lo tenéis en un archivo de Pages, como queráis. Nosotros vamos a poder insertar esas hojas, esas páginas de Word o de Pages directamente en iBooks Author. Nos vamos al menú Insertar y seleccionamos capítulo de un documento de Pages o Word. Seleccionamos y seleccionamos este de Keynote episodio 6, que fue una prueba que hice yo de transcripción de texto, de voz a texto. Le damos a Insertar y nos pregunta qué disposición queremos darle, de capítulo, de prólogo, de sección, de texto de sección, copyright, etc. En este caso vamos a seleccionar dentro del prólogo, porque estamos dentro del prólogo, como recordáis, le vamos a dar a sección o a texto de sección, por ejemplo. Nos permite conservar los estilos de párrafo de los documentos al importarlo. En este caso no tiene ninguno, con lo cual va a dar igual. Y le damos a seleccionar. Directamente nos introduce dentro del prólogo un texto de sección con ese texto que yo tenía en Word. Que tenía en Word, que tenía en Pages. Bien, si os fijáis, la navegación no es como estamos acostumbrados hacia abajo. La navegación es hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, pasamos las páginas de lado. Bien, ahora vamos a ver cómo formatear este texto. Tenemos varias maneras. Una, en este caso vamos a seleccionar la sección y podríamos seleccionar un texto o un cuadro de texto. Seleccionamos el cuadro de texto. Bien, una cosa, cuando nosotros seleccionamos un cuadro de texto, en este caso vamos a seleccionar este cuadro de texto, hacemos clic aquí, en este cuadradito, y si os fijáis, nos aparecen estas líneas, que estas líneas lo que hacen es definir si esos cuadros de texto están anclados unos a otros, es decir, si continúa ese texto. Si yo tengo dos cuadros de texto independientes, no va a aparecer esta línea. Sin embargo, nos dice que este cuadro de texto continúa aquí arriba. Vale, yo si ahora quiero formatear este texto, tengo varias maneras. Una es seleccionar el texto, por ejemplo, que yo quiero. Le doy comando A para seleccionarlo todo y puedo cambiar la fuente con esta barra de formateo. La fuente, el tamaño, el tipo, pues la orientación, si quiero negrita, si quiero cursiva, si quiero subrayado, etc. Digamos que sería exactamente como funciona con toda la suite iWork. Pero también tenemos más opciones. Una es, en visualización, tenemos el cajón de estilos. El cajón de estilos, como os dije, en este caso, al estar a pantalla completa, me aparece la pantalla secundaria, con lo cual vamos a salir de pantalla completa y lo tenemos aquí. Y entonces nos va a permitir varias cosas. Una es cambiar el formato del párrafo. Otra, los estilos de carácter. Y otra, los estilos de la lista. En este caso voy a seleccionar el título y yo puedo cambiar ese título. Es decir, yo ahora, por ejemplo, quiero ponerle título, este título. Directamente me lo ha cambiado. La sección, exactamente igual. Puedo poner número de capítulo, por ejemplo, de este modo. Y el texto, en este caso, seleccionamos este cuadro de texto. Selecciono todo el cuadro, de ese modo estoy seleccionando todo el texto. Y le doy que, por ejemplo, texto de encabezamiento. No tiene por qué ser así, pero bueno, realmente, para que veáis que podemos cambiar todo el texto muy fácilmente. También hay una cosa, voy a volver al cuerpo, al texto cuerpo, que es el que tenía por defecto, y yo ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar todo el texto y cambiar la fuente y poner una fuente un poquito más grande,
ponerla 18, por ejemplo. Si os fijáis, este triangulito que tenemos aquí ya nos aparece en rojo. Nos indica que ha sido cambiado ese estilo de párrafo. Entonces, si hago clic en él, lo primero que me marca es crear estilo de párrafo a partir de la selección. Crearíamos uno nuevo. Redefinir el estilo a partir de la selección. Es decir, sobreescribir ese estilo con esas modificaciones que nosotros hemos hecho. O bien restaurar el estilo definido, de tal modo me volvería a ese tamaño. Exactamente igual podría hacer con los títulos. Vamos a volver a pantalla completa. Vamos a ocultar el cajón de estilos para que no me moleste. Y otra opción sería cambiar los tipos de letras. Nos vamos al menú de tipos de letra, seleccionamos, por ejemplo, un texto y podríamos cambiarlo manualmente. Digamos que sería la forma un poquito más, digamos que molesta de hacerlo, pero nos permitiría hacerlo también. Bien, como último vamos a ver cómo añadir una foto, en este caso, a nuestros cuadros de texto, a nuestras páginas. No una galería de fotos que solo lo hacemos mediante un widget, pero si queremos añadir una foto, un logo, etcétera, podemos hacerlo de un modo muy sencillo. Vamos a salir de pantalla completa de nuevo y vamos a seleccionar, por ejemplo, este icono que tenemos aquí. Bien, lógicamente lo podríamos hacer a través del menú insertar, le daríamos a seleccionar, nos permitiría seleccionar un archivo para insertar, o bien directamente pues arrastrar. Arrastramos esa imagen y la tenemos aquí. Bien, lo ponemos a pantalla completa y como veis en este caso las imágenes por defecto tienen activado el contorneo de tal modo que el texto va a rodear a esa imagen. Y además, si utilizáis, como en este caso, un PNG, va a utilizar todo el espacio disponible. De tal modo que, por ejemplo, los PNGs con transparencia, esta capa que teníamos detrás no es una capa blanca, sino es directamente que no hay nada. La imagen es exclusivamente esto con estos bordes. Con lo cual, como veis aquí, utiliza ese espacio también, si coincide, para meter determinado texto. En este caso, nos queda una imagen mucho más integrada. Vamos a reducirla un poquito. Aquí, por ejemplo. Y en este caso no queda tan integrada, pero bueno, nos puede valer porque realmente el del otro modo era muy grande. Pero si os fijáis, lo que hace es utilizar todo ese contorneo de la imagen para aplicar ese texto. Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio. Como siempre, deseo que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.